A ver, dicen que no se puede tapar el sol con un dedo. Y puede que se logre tapar para uno de los ojos si se acerca el dedo lo suficiente a la cara. Pero no se puede tapar el sol para los dos ojos al mismo tiempo. Y aún así la cara permanece iluminada. Y esa parece ser la intención de alguien que en YouTube se hace llamar Cubano Day. Y comenta mi publicación anterior porque difiere de mi criterio, afirmando que los problemas de la indisciplina y corrupción existen desde la conquista de los españoles y lleva un profundo análisis porque no es solo un problema económico y político. Yo imagino que esté tratando de decirme que el problema es cultural o genético, o sea, que el cubano lleva la corrupción en la sangre y en la idiosincrasia. Para mí, el análisis más profundo que alguien puede hacer sobre cualquier tema es haberlo vivido en carne propia como lo viví yo, que he sido testigo de toda la evolución que este pueblo ha sufrido para llegar a ser lo que es hoy en día. Por eso voy a hacer este paréntesis en la serie de publicaciones que haré sobre cómo se propició la evolución y la diseminación de las actitudes corruptas entre nuestro pueblo, para responder a este comentario. Antes del triunfo de la revolución, los corruptos eran los políticos, porque los políticos suelen ser corruptos en mayor o menor grado, independientemente del tiempo y del lugar donde estén, y mucho más en los países del tercer mundo. Y los políticos cubanos no fueron la excepción ni antes ni ahora. Y vale la aclaración porque los de ahora tienen cucarachas en sus gavetas. La diferencia es que antes podía haber, entre otras formas, un Eduardo Chivas que hacía sus investigaciones a los políticos y las convertía en denuncias públicas que difundía a todo el pueblo a través de la radio por la emisora COCO. Esa emisora, así como otros medios de difusión escrita, fueron utilizadas por partidos opositores y personalidades como el mismísimo Fidel Castro para hacer sus denuncias contra la corrupción de los gobiernos de turno. Con el triunfo de la revolución y con el pretexto de que los medios de información pertenecen exclusivamente al pueblo, Fidel Castro tomó el control de todos esos medios y eliminó toda posibilidad de hacer un trabajo investigativo y mucho menos de difundir una denuncia de este tipo. Y no es porque no haya habido corrupción entre los políticos de este gobierno, porque son muy conocidos los casos de corrupción de políticos y dirigentes del más alto nivel, incluyendo militares, que se hicieron públicos por este gobierno cuando lo consideró conveniente. Fidel Castro en persona los llamó adictos a las mieles del poder, reconociendo los privilegios que el cargo les otorga, porque ninguno de ellos fue denunciado públicamente por una investigación periodística, una investigación popular o una investigación opositora. Una investigación privada a un político o a un dirigente en este país es algo imposible, y la difusión de una denuncia popular o periodística de este tipo es impensable. Eso es en cuanto a los políticos y dirigentes, pero hoy en día la corrupción y la indisciplina social y laboral es un mal que se ha apoderado de una buena parte del pueblo y la gente en general. Y esa es una corrupción que no comenzó con la dominación española, comenzó después del triunfo de la revolución de 1959. Yo nací en el año 1958 y recuerdo muy bien los valores morales que tenía nuestro pueblo y que venían por tradición desde antes y que duraron hasta los primeros años de la revolución. Nuestro pueblo era un pueblo muy pobre que usaba la ropa sucia y que andaba en chancletas de palo, pero era muy honesto, servicial y honrado. La palabra empeñada tenía valor, robar era motivo de vergüenza y trabajar era una necesidad. Yo recuerdo que en mi niñez el lechero de madrugada dejaba en la puerta de las casas los pomos de leche y nadie se los robaba. Ningún comerciante robaba en el pesaje, ni mucho menos maltrataba al cliente, porque el cliente era la razón de existir del comerciante. En los bajos del edificio donde yo vivía había una bodega que hacía esquina y cuyo propietario, durante la eliminación del trabajo privado, se convirtió de dueño en administrador asalariado. Y había un anciano vendedor de periódicos que también tenía unas chivas, y él ponía en la bodega una mesita con los periódicos doblados encima y una latica para echar el dinero, y se iba a pastorear sus chivas. Y jamás nadie se apropió de un periódico sin pagarlo, ni mucho menos se robaron el dinero de la lata. Frente a la bodega vivía un buen señor al que todos le decían el tío Mito. El tío Mito era vendedor ambulante de helados, y él parqueaba frente a su casa
una camioneta de su propiedad convertida en heladera y la conectaba a la corriente del portal de su casa para enfriar los helados durante toda la noche. Y jamás nadie se robó el helado, ni el compresor de la camioneta y ni siquiera el cable. Son tantos los ejemplos que basta con comparar el comportamiento social de aquellos tiempos con el comportamiento social de hoy en día para darse cuenta de la profunda degradación de la conducta social que ha sufrido este pueblo, influenciado por el actual sistema a lo largo de los años de la revolución. Cuando en mi próxima entrega yo retome esta serie de publicaciones, les contaré paso a paso cómo la mentira, la hipocresía, la corrupción, la indisciplina laboral y la pérdida de los valores morales se fueron apoderando de un pueblo que no tuvo otra alternativa que asumir tales actitudes para poder sobrevivir. El discurso de lo correcto y el actuar antagónico siempre han sido una característica política, económica y social de este gobierno. Y aquel que dude de la veracidad de mis palabras, le sugiero que consulte las experiencias de los que portan las mismas canas que yo como resultado de toda una vida en medio de la plebe. Muchas gracias.